las oradoras. Este, bueno, buenas noches a todas y a todos. Un gusto nuevamente estar acá presentando, bueno, para mí por última vez este espacio de clínica del psicoanalista, que, bueno, después por ahí contaremos un poquito. Si fueran los títulos de una película, habría que decir producción, Carolina Safore, realización, Julia Minaudio, Leonardo Lexon. Pero bien, y de alguna manera cerramos el año como lo empezamos, porque hoy me estaba acordando que la primera actividad de este año raro, el primer Zoom de Clínica del Psicoanalista, habíamos estado con Julieta de Batista, Silvana Castro Tolosa y Luján Vale, hablando también de algo bueno, de los cuerpos del psicoanalista, y creo que fue una cuestión que por distintos motivos marcó varios debates a lo largo del año. Hubo una intervención de Gabriel Lombardi también antes que el de Clínica del Psicoanalista, donde él tomó algunas cuestiones sobre el tema. Después hubo una conferencia que dio Colette Soler para el Foro de Medellín, que yo tuve ocasión de escucharla, y ella también dio toda una fundamentación muy interesante acerca de la cuestión. Bueno, y me alegra mucho que, bueno, contamos hoy con la presencia de dos compañeras del Foro Analítico del Río de la Plata. Se me fue, qué malo. María Eugenia Munín y Laura Gawel, psicoanalistas, miembros del Foro Analítico del Río de la Plata. Margot es reciente miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Y se me fue la pantalla donde tenía la actividad. Estas son también las cosas del Zoom, ¿no? Que uno de repente está y de repente no está. Bueno, no, porque quería leer el argumento que ellas mandaron, que me parecía El flyer. Sí, me parecía Lo especialmente busco. rico. Si me tienen un segundo de paciencia, ya lo encuentro. Alguien decía el otro día que el Zoom es como las sesiones de espiritismo, ¿no? Eso, ¿me escuchan? Si estás ahí, dame una señal. Concentrémonos bien para tener todo juntos. Bueno. Ahí te lo envié, Leo. Fíjate en tu WhatsApp. Sí. Ah, en el WhatsApp. Eso ya es ¿Puedes abrir? otra ventana. Sí. Ya. Bueno. No llegó. ¿Querés que lo lea? Dale, léelo, ya que estás. Ah, sí. Sí, ya que estás. Porque lo Bueno, perdí, se me escapó. Los cuerpos del psicoanalista tienen esto, se escapan. Cuando uno cree que los tiene agarrados, ahí se escapan. Es así. Creo que es sintomático de la temática. Justo. Dale, pero léelo, Julia, porque me pareció muy rico. Bueno, para empezar, ¿no? El dispositivo analítico se caracteriza por ser un encuentro entre dos cuerpos, pero en el cual solo hay lugar para un sujeto. No podemos escapar del hecho de que la función del analista requiere que esté de cuerpo presente, incluso en los tiempos que corren. Debe pagar con sus palabras, con su persona y con lo esencial de su juicio íntimo. Y en algún punto, cada uno de estos pagos implican a su cuerpo. Proponemos para este último encuentro de Clínica del Psicoanalista interrogar los cuerpos en análisis. Bien, exactamente. Una nota de color. Cuando leí lo de los pagos, me pensé en la versión gauchesca de los pagos, ¿no? Volviéndose para los pagos o dejando los pagos atrás. O sea, el pago en el sentido de lugar también, ¿no? ¿Qué lugar es ese del cuerpo? Y
Bueno, y sobre todo, ¿qué pasa con esto de la distancia, ¿no? Lo que llamamos ahora los tratamientos a distancia. Creo que nos van a hablar un poco de estas cuestiones. Así que bueno, les doy la palabra con todo gusto. Laura o Maru, no sé quién quiere, cuál de las dos quiere empezar. Arranco. Bueno, buenas noches a todos. Voy a leer, si voy muy rápido o algo, me avisan o se corta. La clínica psicoanalítica consiste no solo en interrogar el análisis, sino también en interrogar a los analistas, a fin de que hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa. Y aquí estamos, preguntándonos qué sucede con nuestros cuerpos cuando nos encontramos tomadas en transferencia. Hay de la clínica de aquellos a quienes acostamos en un diván, y hay del psicoanalista y su clínica. Pensamos y concebimos a la clínica del psicoanalista como la lectura y la rectificación ante aquellos desvíos ineludibles y a veces necesarios que lo obligan a hacer al menos dos. Una y otra vez mencionamos la posición del analista, la destitución subjetiva, la rectificación de la posición del analista, el deseo del analista. Supervisamos, estudiamos, clinicamos. Y si bien se habla mucho del cuerpo en psicoanálisis, nos encontramos inquietadas al preguntarnos sobre el cuerpo del analista. ¿Qué atrevimiento utilizar ese oxímoron? Ya que lógicamente se excluyen. Lo mismo sucede con el sujeto del analista. El año pasado presentamos un trabajo en el cual observábamos la importancia de que el analista se encuentre advertido ante la aparición de su cuerpo, ya que ese desvío, a veces inevitable, podría ser utilizado a los fines de la cura. Distinguimos tres usos posibles ante la aparición del cuerpo del analista: calculado, advertido y contingente. Nos preguntábamos entonces, y nos preguntamos ahora, ¿cuál es el cuerpo con el que opera el analista? Y decíamos que el analista sostiene un trabajo activo para que su cuerpo quede por fuera, vaciado, así como debe ser vaciado el lugar del sujeto del analista, ya que sólo así podrá operar el discurso analítico. Cuando alguien viene a verme a mi consultorio por primera vez y yo escando nuestra entrada en el asunto, en algunas entrevistas preliminares, lo importante es la confrontación de cuerpos. Justamente, por partir de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán fuera de juego una vez que entremos en el discurso analítico, dice Lacan en el seminario 19. Llama nuestra atención la expresión lacaniana confrontación de cuerpos. Confrontar significa poner uno frente al otro. Incluso la etimología sugiere que se trata de un frente a frente. Pensamos entonces que Lacan usa ese significante para señalar la presencia del imaginario especular que prevalece en el confronte de los cuerpos durante las entrevistas preliminares. Cuerpos que deben quedar fuera de juego para que un análisis sea posible. Freud, cambiando la disposición de los cuerpos, encontró una manera privilegiada para trabajar sobre el cuerpo sutil del lenguaje, y descubre que cuando el paciente se encuentra recostado en un diván, se facilita la regla fundamental, tanto para el analizante como para el analista. La mirada, al menos para Freud, generaba interferencia y le dificultaba ejercer la atención parejamente flotante. Así, propone ese dispositivo terapéutico que deja por fuera la confrontación de cuerpos cara a cara, uno frente al otro, favoreciendo que el objeto voz aparezca en un primer plano. Sin embargo, contamos con algunos ejemplos en los cuales Freud y también Lacan hacen uso de su cuerpo físico a los fines de la cura. En los inicios de la terapia analítica, explorando The Talking Cure, nos encontramos con el testimonio de Freud que nos cuenta cómo apoya su mano sobre la frente de Elizabeth al notar que sus asociaciones se detienen. Asegura que esta maniobra le permite a la paciente relanzar su discurrir asociativo. Lacan usa su voz, pero acompaña su intervención con su mano como soporte, en el conocido caso en el cual equivoca Gestapo y Gestapo.
Freud y Lacan intervienen allí con su res extensa. En nuestra presentación del año pasado llamamos uso calculado a este tipo de intervenciones en las cuales el analista hace uso de su cuerpo de manera intencional. Es un cuerpo que da soporte al acto analítico. Pensamos en un cuerpo destituido en consonancia con la destitución subjetiva. Ahora bien, la actualidad pandémica obligó a que todos los tratamientos, aún las nuevas llegadas, tengan que ser en modalidad online, con cuerpos en 2 dimensiones. ¿Qué hay de la confrontación de cuerpos al inicio? ¿Y qué hay de las intervenciones en las cuales el analista usa su corporalidad para dar cuerpo a una intervención? Nos preguntamos. Consideramos que no es lo mismo estar de cuerpo presente, compartiendo el espacio atmosférico del consultorio, como dice Gabriel Lombardi, ya que allí esos cuerpos están en movimiento, con todos los avatares posibles que suceden de esa confrontación. Uno debe correrse para que el otro ingrese, pueden chocarse, pueden escucharse, olerse, mirarse, incluso incomodarse. Sin embargo, como decíamos, en el discurso analítico no se trata de esos cuerpos. No es de ese ballet del cual habla Lacan en su proposición del 9 de octubre. El ballet es el de la transferencia, en el cual se precisan 2 cuerpos hablantes, pero uno en calidad de sujeto y el otro en calidad de objeto. Así, verificamos que hay curas analíticas que se sostienen incluso en el tratamiento remoto con cuerpos a distancia. Esta nueva modalidad de atención, al menos a nosotras, nos permitió advertir que el uso calculado del cuerpo del analista no precisa de su res extensa. Lo que se advierte allí es la necesariedad de su cuerpo hablante en tiempo presente. Ante un analizante angustiado al otro lado de su dispositivo móvil que se encuentra llorando por la inminente muerte de su padre por COVID, la analista dice: en este momento te estoy acercando un pañuelito. Intervención que tiene un efecto inmediato. El paciente se levanta, busca un pañuelo, limpia sus lágrimas, respira hondo y continúa su labor analizante. Una sesión por videollamada, sesión en la cual el sujeto se atreve por vez primera a poner en palabras el dolor y el agujero en el pecho que ha dejado el duelo demorado por un bebé perdido. Desborde de angustia, pero también alivio al poder nombrarlo. Al momento del saludo, la analista le dice: te mando un fuerte abrazo. En su cara se esboza una sonrisa al tiempo que dice: gracias, de verdad. Consideramos, por otro lado, que en el dispositivo online quedan excluidas algunas modalidades de la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente en el agieren de la transferencia. Un analizante que de niña ha sufrido una enfermedad en los riñones y se resiste a abandonar el lugar de nena enferma, pasa por el baño al finalizar cada sesión e incluso homologa la sesión a una descarga. Salto de león cuando, después de haber llegado a la conclusión de que debe dejar de ser una niña, pasa por el baño y al salir la analista interviene diciendo: esto también hay que dejarlo. Es evidente que este tipo de puesta en acto, en la cual el ballet de la transferencia también se encuentra cuerpo a cuerpo, será imposible en la modalidad online. Recuerdo en aquel momento el chiste de mis colegas con los cuales compartí el consultorio, cada semana durante varios años, parada a la espera de que la paciente hiciera su descarga. Aún así, la pulsión encontrará sus caminos para actualizarse en transferencia. Freud decía: el que tenga ojos para ver y oídos para oír, se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan se delata con las puntas de los dedos. El secreto quiere salírsele por todos los poros. Aquel analista que tenga oídos para ver y sea digno de la transferencia, podrá darle lugar a aquello que puja por salir.
Una paciente esquiva sostenidamente la relación existente entre sus accesos de asma y la figura siempre ausente de su padre. En una sesión por videollamada no advierte cuánto le inquieta que ese día sea el día del cumpleaños de su padre. De golpe, al respirar, irrumpe un silbido. Toca su pecho y dice, bueno, parece que al fin de cuentas sí tenía que ver con mi papá. Permiso, necesito hacerme un PAF. Una paciente se encuentra explorando su homosexualidad femenina. Una sesión en videollamada con su analista le dice, ¿me acompañás a sacar una torta? Risa del analista, risa de la paciente al escucharse. Hoy te atiendo desde la cama. Vení, te hago el tour por mi casa. Me siento más cómoda hablando desde tu casa. Te va a saludar mi hija que te quiere conocer. Este es mi pijama. Este es mi espacio de intimidad. ¿Me aguantás un minutito que está lloviendo y tengo la ropa colgada? Qué bueno que puedo seguir con la terapia. Necesito de mi espacio, de nuestro espacio. A veces es la disposición espacial la que habla. Un paciente tiene sus sesiones con la tele prendida, otra, solo a veces, elige el vestidor de su madre para tener su sesión. Uno que, llamativamente, siempre deja una parte de su cuerpo por fuera de la imagen. Otra dispone el celular entre sus piernas, de modo que vea a su analista ahí y desde arriba. La analista, a su vez, por la perspectiva, ve dos largas piernas y el torso al fondo. Son muchos los ejemplos que demuestran cómo la videollamada suma variables antes impensadas. ¿Qué sería de aquellos analistas post-freudianos que siempre atendían con la misma ropa para no interferir en el setting? Los analistas, por la cuarentena, nos vimos obligados a tener que estar a la altura de nuestra época, y la atención remota no se encuentra, al menos a nosotras, trabajando sobre y con las interferencias, no solo las de la conexión a Internet. Como decíamos, los desvíos afortunadamente nos ponen a prueba y comprueban la eficacia del análisis aún. Como analistas, maniobramos en la vía de la apertura de otra dimensión del cuerpo. El cuerpo sufriente que trae el sujeto y que trae al sujeto difiere del cuerpo que se recorta por el discurso analítico y mucho más de aquel que adviene hacia el final. A diferencia del eslogan de una famosa clínica estética, trae el cuerpo que tenés, llévate el que querés, la engañifa analítica también se desliza en ese orden. Nuestro eslogan no atraería cuerpos sufrientes si rezara, trae el cuerpo que tenés, llévate el que tenés. En un análisis no se promete eso, pero aún así el analizante trae un cuerpo y se lleva el mismo, pero otro. El analista no solo no presta su cuerpo, el de la intuición, término que utiliza Colette Soler, sino que paga con el trabajoso esfuerzo de quitarlo de la cancha. Ya advertía Freud que la abstinencia era del analista. Su intervención epistolar a Ferenczi, cuando, frente a la propuesta de la terapia de los besos, le interpreta que esas eran sus pequeñas satisfacciones eróticas. Claro está, las de Ferenczi. No caerás en la tentación de la carne. Allí, donde hay más de un cuerpo, en el cuerpo a cuerpo, ya no se sabe quién goza. Aunque de carne y hueso somos, es inobservable que el cuerpo del analista cambia de consistencia al momento de la ejecución subjetiva. Ejemplo de ello, cuando aquejados por algún malestar físico, este parece desaparecer al momento de la escucha. Es realmente sorprendente. Duele antes, no duele durante, duele después. ¿Cómo no ver que ya se ha extraído del cuerpo la porción con la que se va a hacer psicoanalista? Y que con esto hay que hacer concordar el acto analítico. ¿De qué se trata en el análisis hoy? Se sigue tratando de la presencia irreductible del analista en cuerpo, aún. Quien, del otro lado de la pantalla o en el espacio atmosférico del consultorio, soporta y da soporte a la transferencia. Es el deseo del analista el que le permite en su acto destituirse
tanto en su subjetividad como en su corporalidad. Es ineludible que la destitución subjetiva es producto del análisis del analista, de ese analista que deviene hacia el fin, aquel que se ve devenir una voz y que, como ser hablante que es, sostiene y manifiesta su presencia en el semblante de objeto A y en su acto interpretativo. Hoy, a pesar de la modalidad online y el aislamiento, se hace evidente la necesidad de un analista de carne y hueso del otro lado de la pantalla, en el aquí y ahora, que, a través de su acto, eleve la dignidad de la elección subjetiva ante la incertidumbre de la época. Bueno, hasta aquí lo que venimos pensando para conversar. Bueno, nada más ni nada menos. Bueno, vamos a abrir entonces el tiempo de conversación, de intercambio. Pueden usar el famoso icono de levantar la mano ahí en la lista de participantes, o ese sería lo más práctico y lo más aconsejable. Bueno, si puedo preguntar y acotar algo para empezar. Dale. Me gustó mucho la presentación, la verdad que les agradezco muchísimo, Laura y Maru, porque creo que lo que transmitieron también, más allá de que tomaron la cita de Freud en relación a cómo, en relación a la confrontación de los cuerpos y cómo ir corriendo algo del eje imaginario en el trabajo analítico, por otro lado, trabajaron un montón toda la cuestión que tiene que ver con la pantalla y con la imagen. Entonces, me parece interesante hacer revivir, porque tiene tan mala fama el registro imaginario, hacer revivir algo de ese registro imaginario con un uso distinto, ¿no? Siempre transformándose hacia los significantes, hacia lo corporal, que no es pura imagen, porque si no nos perderíamos de mucho. Y creo que con los ejemplos clínicos y con los casos que han contado, justamente han aprovechado algo de ese registro del imaginario para analizar en el punto más sensible del síntoma singular. Entonces, brindo por ese rescate del registro imaginario en esta presentación. Sí, yo estaba pensando, seguimos. También a mí me pareció, me gustó mucho el modo el sesgo que le dan al tema. Y ahora me acordé, tendría que haberlo dicho antes, que hace ya un par de meses que me habían mandado un mail con algunos de estos recortes y yo me había gustado mucho y les había propuesto eso, que participen de este espacio. Después hubo algunas cuestiones, estas interferencias, pero de eso estamos hechos, de las interferencias, y bueno, por suerte se pudo concretar la presentación. Pensaba esto, coincido con Julia, como hay algo del registro imaginario que me parece que hay que revalorizar, ¿no?, en nuestra práctica, pero que eso no deja de la duda que a mí me sigue generando toda esta historia, que la tenía a principio de año y la sigo teniendo ahora, es, bueno, ¿cómo es que algo de lo real
en realidad es una duda medio sonsa, pero ¿cómo es que algo de lo real se transmite o impacta? Porque no es solo que se transmite, impacta a través de la imagen y las palabras. Digo, medio sonsa porque por un lado es obvio que lo real no es algo que requiere de la materialidad del impacto, y creo que eso es lo que Colette Soler pudo argumentar muy bien en la conferencia esa que yo mencionaba antes. Pero además, esto de que cómo se enlazan los registros, ¿no? Porque cuando la paciente, un paciente muestra los lugares de la casa, o los lugares de la casa aparecen, ¿no? Porque a veces no es que los muestra, aparecen, o aparece, se cruza el gato, o ladra el perro, gritan los chicos, o aparece alguien que abre la puerta de golpe y ¿qué estás haciendo acá? Bueno, Incluso eh, los nuestros, bueno, sí, no, es bueno, que eso es la puede interferencia que pasar trajo la también. pandemia. Sí, sí. Distintos modos de interferencia, pero yo pensaba, si eso no es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, ¿dónde está? ¿No? O sea, la aparición de esos pequeños fragmentos de cosas, ¿no? Que están ahí, que hacen al lado oscuro de la cotidianeidad de cada cual, ¿no? Y que aparecen en el desliz del decir, ¿no? Por ahí no es lo importante, lo que aparece en el proscenio, pero este, obviamente que en el consultorio esas cosas también aparecen, pero de otro modo. Lo que quiero decir es que no por estar, bueno, sigue siendo mi pregunta cuál es la diferencia, ¿no? No, no que uno sea mejor que el otro, sino cuál es la diferencia. Pero no sé si ustedes han podido pensar algo más. Pero si quieren, pues, no sé si quieren contestar ahora. Está Florencia Farías, que también levantó la mano. Como quieren decir algo, seguimos la conversación. Laura, Sigamos la no, conversación, a ver qué vamos bueno, construyendo dale, por ahí dale. entre todos. Cada uno tiene también su Vale. lectura. De... Florencia. ¿No? Gracias, gracias por las presentaciones, me parecieron muy precisas, y a dos voces, muy lindas, muy interesante todo lo que plantearon. Es un tema que nos convoca y a mí me viene convocando ya hace un tiempo, en cómo incide en la cura el cuerpo del analista, y el estilo del analista y el sexo del analista, ¿no? Pensar si es lo mismo la conducción de una cura por un analista mujer, un analista varón, qué hay de cierta impronta que uno puede encontrar en eso, en los que nos hemos analizado con analistas hombres, con analistas mujeres, en lo que va pasando en las curas, ¿no? Es un tema que hace tiempo que vengo investigando y me pareció que muy acertado esta cuestión entre el cuerpo del analista advertido, calculado y contingente, ¿no? Porque yo tengo la idea, la hipótesis de que el cuerpo del analista incide en la cura, y sobre todo en las primeras tramos de un análisis, y que no hay que disimularlo tanto, no hay que intentar disimular tanto lo que uno porta, y que si está advertido de lo que uno porta, y de cómo eso puede jugar transferencialmente en el caso por caso, puede ser muy valioso en las intervenciones y en lo que va pasando. Entonces creo que está muy bueno estar advertido del cuerpo que uno porta, del sexo que uno porta, del estilo, también para poder hacer intervenciones calculadas o no. Bueno, quería saber qué opinan de esto. Bueno, nosotras aludimos a ese trabajo, presentamos el año pasado, un lunes, en el foro. Creo que estuviste, Flor, en esa presentación, donde
proponíamos este como aparato de lectura de cómo podía aparecer en ese momento. Todavía no habíamos vivido esto, entonces en ese momento era cómo aparecía o podía aparecer el cuerpo. Habíamos hecho cortes de viñetas también, y esa lectura de, bueno, cómo operar ese uso, el uso del cuerpo del analista, pero a los fines de la cura, y cómo advertir de la aparición del cuerpo. Y hoy nos encontramos pensándolo desde este otro cuerpo, o no, y esa era la pregunta, bueno, ¿qué pasa con lo virtual? Quizás ahí, Leo, no sé si puedo responderte tu pregunta, pero algo de eso, que creo que con Lauri llegamos un poco a que la posición del analista sigue siendo la misma, que quizás lo que difiere es cómo entra el encuentro de los cuerpos, y por ahí la posibilidad que en esos ejemplos que elegimos de Freud y de Lacan, de la aparición del cuerpo, del uso del cuerpo en su res extensa, decíamos, ¿no? De Freud y Lacan. Bueno, eso no es posible, pero puede usar el cuerpo de otras maneras, y que eso también tenga ese efecto. Quizás esto que es en definitiva lo que se recorta, que es cuando el analista deviene voz, cuando va más allá. Yo creo que en ese punto va más allá del sexo biológico del analista, y es lo que permite que un analizante se analice con ese objeto que se plantea, ese, como que haya podido entrar en transferencia. Ya pienso yo, como lo digo así como lo voy pensando, me parece que va más allá de la biología, incluso del estilo. Es el uso que hace el analizante del analista a los fines de su análisis. No sé cómo lo piensan. Y después habrá que ver, ¿no? Para cada quien, cómo le toca ese cuerpo, cómo lo toca, ¿no? Para cada paciente, para cada sujeto, cómo lo toca, si ese analista es hombre o mujer. Me ha pasado estar embarazada y una paciente de las mismas semanas, y ella venir toda quejosa, que no se podía mover, y yo ni advertida de mi panza en el momento, no me dice, ay, vos estás divina, no sé qué, ¿no? Y bueno, eso la tocó a ella particularmente, y bueno, yo creo que depende de de la particularidad, ¿no? ¿Puedo hablar? Estaba Santiago Candia primero, Gabriel, sí. ¿Puede ser? Está Santiago y después Gabriel. Creo que estaba Gabriel y después Santiago, pero ya te tomo la palabra. La mano yo la vi primero, la tuya. Está bien, está bien. No, porque había visto. En realidad quería hacer una pregunta más breve, que era si podían ubicar en la experiencia alguna distinción entre el tratamiento que hace del cuerpo el sujeto psicótico del neurótico, ¿no? Yo tengo como alguna sensación, es una intuición, no lo sé, que el psicótico exige un retiro casi total del cuerpo, ese vacío del que hablaba Laura, no sé si el retiro, sino más bien un vacío, ¿no? Entonces quería preguntarles un poco si ustedes podían hacer alguna distinción del tratamiento que hace el sujeto psicótico del cuerpo del analista. A ver, pensamos que el sujeto, o pienso, ¿no? Que el sujeto psicótico es mucho más riguroso, ahí donde, ¿no? Lacan indica la sumisión a
posición propiamente subjetiva. Y es una pregunta que nos hicimos durante el armado, y medio que algo ya nos habías adelantado, Santi, entonces también lo pensamos, ¿no? Pero nosotras lo que veníamos trabajando el año pasado es apariciones del cuerpo contingentes, que son esas que requieren cierta, ¿no? Supervisar, o bueno, análisis, ¿no? Para poder posicionarse o reposicionarse. Y lo pensamos como un trance estructural, ¿no? Esto de la destitución subjetiva y la destitución corporal, ¿no? Nosotras lo nombramos así. No sé si vos, Santi, tenías algo pensado, alguna respuesta a eso, si se te armaba algo. Más bien, como algo de lo que vos decías, de la, como de esa, no sé si es la rigurosidad, pero sí hay algo de, como de una exigencia de vacío, que es como de una sensibilidad a cierta presencia del goce del cuerpo que puede hacer interferencia, tomando algo de lo que decían al comienzo, en el diálogo con ciertos sujetos, ¿no? Entonces, si el goce es del cuerpo, me preguntaba si el sujeto psicótico tiene, no sé si una sensibilidad, me parece una palabra un poco adecuada, pero sí como cierta exigencia de ese punto, que pueda hacer interferencia. No tengo una respuesta más que una intuición clínica. Gabriel, tomar la palabra. Sí, bueno, muy linda presentación a dos voces, como decía Flor, muy fresca, ¿no? Y que abre ya con una cantidad de variantes que no pude retener la primera, el primer enunciado, creo, o el segundo de Maru Munin, donde hablabas de calculado, advertido y contingente, creo que era en esa secuencia, ¿no? Pero ¿qué era cómo era la frase? ¿Cómo era la oración? Si la A ver, la repito. Pasa que esto es algo que trabajamos en otro, ahora no lo explicitamos más que nombrarlo. Distinguimos 3 usos posibles, entre otros, que son los que distinguimos ante la aparición del cuerpo del analista, calculado, advertido y contingente. Nos preguntábamos esto. En ese orden, porque bueno, calculado es lo más clásico, lo más técnico, lo Sí. que podemos compartir con la psicología del yo, con la gente que construye el caso y interviene desde lo que ya sabe. Pero bueno, es por ahí lo menos lacaniano, ¿no? Que lo que el analista debe saber es ignorar lo que sabe, era la posición de Lacan así, preludiando el psicoanálisis de enseñanza, ¿no? Advertido me parece más interesante porque, bueno, pone en contacto con el inconsciente, estar advertido, sin que esa advertencia, sin que ese advertir o ese intuir sea algo que esté consciente, ¿no? Necesariamente. Contingente, bueno, ustedes dieron ejemplos de contingencia variadas que se pueden evitar, que se pueden incluir como cada uno quiera. No hay el setting, decía Colette Soler, discutiendo conmigo en algún ámbito, el setting, ¿cómo que elige el analizante? Me decía. El setting lo impone el analista, ¿no? De manera que si un analista quiere por teléfono, es por teléfono. Si quiere con videollamada, es por videollamada. Si quiere presencial, es presencial. No, vieron que los franceses son un poquito más
tienen un estilo así más Sí. de que el analista... Pero ahí está esa pregunta también, si uno puede decirle al paciente hoy, anda al living, o no te salí de la cama, no sé, ahí el setting me parece que es un poco, bueno, usábamos ejemplos en ese sentido. Yo personalmente Se le rompe decía, algo de eso y no es una decisión. precisamente le decía que el Sí, setting no, es algo que a lo mejor se puede acordar o se puede dar de distintas maneras. Freud paseando por los bosques de Viena o una colega paseando por la playa en Puerto Rico, o cosas por el estilo. O esto que hacemos con la camarita o pase al diván y sacamos la camarita. En fin. Eso respecto de las contingencias que dependen de la lista. Después están las otras que dependen de que, por ejemplo, no se escucha bien o una parte se interrumpe el wifi justo ahí. O el delay. Hay delay, ¿no? También uno Y, hace una intervención y y ya llega hemos o no comentado llega. por aquí que eso funciona a veces como estás ahí, pero también podría ser una intervención. ¿Qué me quisiste decir con eso, no? Una intervención importantísima en un análisis de esas que, importantísima por el lado de la cantidad de efectos que produjeron. Es que yo sin querer apreté el botón de mute y entonces la paciente se enojó, me dijo, la analizante se enojó, me dijo, me dejaste hablando solo, creo que esto quiere decir que se terminó el análisis, ¿no? Y bueno, yo no podía decir, no, mirá, yo no lo hice. Eh, y entonces pasó que después, bueno, de alguna manera retomamos la conversación y a partir de ahí vino verdaderamente una parte muy, muy fuerte del análisis, ¿no? Esa era una cuestión. Yo agregaría, además, bueno, respecto de esto, un comentario de Lacan, que es, en el seminario Les Santom, él se pregunta qué es lo que pasa cuando algo ocurre a alguien a consecuencia de una falla, de una falta, ¿no? Como puede ser esta, ¿no? Esta falta no es únicamente condicionada por el azar. O sea, nunca podemos decir, no, mire, fue sin querer, ¿no? Siempre fue sin querer queriendo. Lo que nos enseña en efecto el psicoanálisis, continúa Lacan, es que una falta no se produce jamás por azar. Que detrás de todo lapsus, para llamarlo por su nombre, o sea, toda caída, lapsus viene del lambano que es caer, ¿no? Detrás de todo lapsus hay una finalidad significante. Si hay un inconsciente, la falta tiende a querer expresar algo. ¿No? Me pareció muy hasta divertida la manera que lo dice, ¿no? Si hay un inconsciente, la falta tiende a querer expresar algo. Eh, y, y esto, bueno, allí reside la edición del sujeto, etc. Y entonces dice esto otro, ¿no? Que la falta expresa la vida del lenguaje. Vida para el lenguaje siendo la vida para el lenguaje totalmente otra cosa que lo que se llama simplemente vida. Lo que significa muerte para el soporte somático, a saber la inercia mortífera del significante, tiene totalmente pulsiones que revelan lo que yo vengo a llamar la vida del lenguaje, ¿no? Me pareció interesantísima esa conjunción de vida y muerte. Bueno, y termino con mi comentario con una reflexión acerca de la consistencia, ¿no? Porque la última versión del imaginario para Lacan no es si se ve algo, si no se ve, todo eso, sino que es la consistencia como lo que mantiene unido, qué sé yo, los órganos, un conjunto, lo que fuere, ¿no? Y en ese sentido, yo pensaba y escribí en algún momento y lo presenté en unas jornadas que hubo teóricamente en Líbano,
que aun si la imagen, el olor, el sabor, todo eso, la dimensión áptica, la sinestesia gozante del analista permanecen ocultas para el analizante, el objeto A que él encarna y el decir analítico donde se manifiesta su presencia, permanecen topológicamente anudados a su antiguo cuerpo, a su cuerpo de siempre, de su cuerpo hablante en todas sus por lo menos sus tres dimensiones, que son la consistencia del cuerpo, que asegura que el conjunto de los órganos permanecen pegados a él, incluso si se alejan elásticamente bajo la forma de objetos A en la comunicación online, que puede ser a muchos kilómetros de distancia. Eso por el lado de lo simbólico. Por el lado de lo imaginario, por el lado de lo simbólico, el cuerpo en tanto que agujero equívoco, es decir, agujero siempre a doble empleo, o triple o cuádruple, que se manifiesta en el decir a medias y también en el silencio. Los dos lugares del analista en su discurso, que de alguna manera dan cuenta de un cuerpo hablante de lenguas equívocas y no de una máquina, ¿no? Bueno, que lleva a la pregunta cómo carajo pasa el equívoco a través de una máquina que solamente pasa cosas a través de ceros y de unos, ¿no? Pero ese es otro problema. Y también, bueno, lo real de la existencia del un decir, que Lacan resume diciendo el un decir, por saberse uno solo, habla solo. No. Yo he dicho no hay diálogo, pero ese no diálogo tiene su límite en la interpretación, por lo cual se asegura como para el número lo real, ¿no? Bueno. Y luego dice más adelante, la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, ¿no? Referencias que me parecen así interesantísimas para enmarcar un poco todas estas cuestiones que nos vienen interrogando y que ustedes hoy refrescan con la clínica cotidiana, ¿no? No sé. Más que una pregunta, es un vasto comentario que es suscitado por todo lo que ustedes han abierto, pero bueno, seguramente puede generar alguna pregunta también. En relación a esto, una cuestión. Bueno. No, Silvia. Levantó la mano Silvia. Hola, Silvia. Omaru. No sé si se me escucha bien, sin el microfonito, ¿sí se escucha bien? Sí. Bueno, gracias chicas por la presentación. Coincido con Gabriel, que es realmente muy, muy fresca, muy a la altura de la época que nos toca. Y quería hacerles una pregunta y después un comentario, una anécdota que, como dice Lacan, siempre esconde un fondo de estructura. Y la pregunta es por la idea o la noción de destitución corporal o destitución del cuerpo. Si me contaran un poco, nos contaran a todos, en realidad, esta suerte de homologación o correspondencia entre la destitución del cuerpo en relación a la destitución subjetiva. Digamos, bueno, me pareció algo novedoso, no había escuchado la idea de destitución del cuerpo. Pero bueno, vale la novedad y sobre todo en toda esta interrogación que venimos haciendo sobre la cuestión del cuerpo, el cuerpo del analista, qué cuerpo, etc. Bueno, y una anécdota, hace poco atiendo a un paciente de hace muchos años, y lo atiendo con pantalla. Eso es algo con video, quiero decir con videollamada. Si se quiere, se corresponde con alguna cuestión de su análisis presencial, que también es frente a frente, ¿no? Confrontación de los cuerpos.
Y cuando atiendo su llamada, el tipo está con un barbijo puesto. Entonces, yo me sorprendo. Y me dice, discúlpame si te molesta que hoy voy a hablar con el barbijo. Entonces yo le hago un chiste y le digo, de ninguna manera es molestia, le digo, siempre y cuando no contagie, le digo, está todo bien, puedes dejarte puesto nomás el barbijo. Pero yo me daba cuenta que algo en su expresión denotaba cierto estado que precisamente no era gracioso para él, no era un estado de gracia, ni mucho menos. Y entonces, cuando le hice el chiste, hizo algún gesto de asentimiento un poco corto, le dije, bueno, contame qué es lo que te pasó. Entonces me dice, no, lo que pasa es que estaba muy barbudo, y tenía el pelo ya demasiado largo y la barba que parecía prácticamente la de un practicante, de un rabino. Realmente eso era constatable, él había dejado crecer su barba de una manera notable, y entonces había decidido que ostensiblemente, un paciente ostensiblemente molesto con la cuarentena y con el COVID, esa gente que lo lleva muy mal, es un tipo de sujeto que lo lleva realmente muy mal, y que había intentado entonces recortarse la barba. Y empezó, y entonces como le quedaba despareja de un lado, seguía del otro, y empezaba a cortar, a cortar, a cortar, y en un momento termina sacándose absolutamente toda la barba. Y se ve en el espejo y le produce como una suerte de horror. Me dice, eso que vi en el espejo, hacía muchos años que el tipo no se sacaba la barba, muchos años, me produjo como un efecto de mucha extrañeza. Entonces decidí ponerme un barbijo para andar todo el día, e incluso tapé el espejo del baño, me dice el tipo, porque fue tal la dimensión de extrañeza que sentí que hasta que no me volviera a crecer la barba, no había decidido que no iba a sacar le había tapado el espejo con, no sé, con unas sábanas, una cosa bastante en el límite, digamos, como decisión en relación a esa extrañeza, digamos, bastante radical, digamos así. Que bueno, permitió que surgieran algunas cosas que no diría que eran nuevas totalmente en relación a su análisis, pero sí nuevas en relación a esa cuestión en donde él elige decirme a mí algo, a diferencia de lo que había resuelto con las personas de su entorno, con quienes no necesitaba, porque el tipo labura en informática, de modo que no necesita mostrarse nunca porque la pantalla está siempre apagada, pero bueno, es una anécdota que en este caso esconde una parte de estructura, después podemos conversar un poco, pero era algo que quería comentar de estas situaciones anecdóticas que ocurren en esta terapia, como se va a llamar online, digamos, ¿no? O análisis online. Y bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué es la destitución del cuerpo? Lauri, es algo que nos surgió así. Sabíamos que nos jugábamos a decir algo que por ahí conversábamos nosotras y que nos parecía que tenía sentido, en principio, nombrarlo así. Pensábamos esto, algún ejemplo de eso pusimos, esbozamos, no profundizamos, pero decíamos,
de la destitución del cuerpo o del cambio de consistencia, creo que lo pusimos así, que es verificable, que uno, bueno, yo tuve, muchos saben, un accidente bastante grave, me fracturé muchas costillas y empecé a atender y para mí fue impresionante eso, porque me encontraba como con un dolor insoportable, que no era posible ningún analgésico, y que la anestesia era la institución subjetiva, en principio, ¿no? La anestesia de ese dolor, y cuando yo estaba ahí escuchando, no tenía costillas rotas, no sé cómo decirlo de otra manera. Bueno, es más sencillo por ahí, no sé, en la diaria, por ahí uno está atendiendo y no se da cuenta que tiene ganas de ir al baño, que tiene hambre, que tiene, ¿no? Hay otros ejemplos menos extremos, pero sí que hay algo ahí que pasa, que evidentemente no es el cuerpo, el de los órganos, el de carne y hueso, que aparece cuando está el sujeto ahí, ¿no? Cuando no está destituido subjetivamente. Por eso pensábamos con Lauri, Claro. No sé si querés hacer algún comentario, Lau, que están muy entrelazados, por lo menos para nosotras, esa relación entre la destitución subjetiva y esto que pasa en el cuerpo del analista al momento de estar ahí en transferencia o en su acto. Hoy cuando pensábamos esto, esta cuestión entre la destitución subjetiva y esto que nombramos destitución corporal, con Maru decíamos, bueno, una cosa sería que en el momento de destitución no duele, ¿no? Más a nivel del cuerpo, y en el momento de la destitución subjetiva no preocupa, como si hubiera dos. Nosotras, es lo que vamos, porque lo vamos pensando y vamos tomando ejemplos de nuestra clínica para, ¿no? Pero hay como dos niveles más que nada en el punto en el que en la presentación del año pasado habíamos recortado situaciones donde nuestro cuerpo aparecía en las intervenciones, ¿no? Entonces ahí nos empezamos a preguntar, ¿nuestro cuerpo cuál? ¿No? Nuestro cuerpo, el cuerpo destituido, ¿no? Pero a los fines de esa intervención, nuestro cuerpo con nuestro sujeto a cuestas, si se puede decir así, ¿no? Ahí ya más metido en el barro, ¿no? Bueno, algo de eso veníamos pensando. Y queriendo poner también Mariana, a conversación, perdón. no, perdón, pero queriendo abrirlo a conversar para seguir trabajándolo. Así, en eso estamos. Y en la conversación han levantado la mano Mariana Báncora, después Luciano Salinas, y después Paul Ruano Nieto, y después Julián Minaudo. Mariana. Bueno, hola, voy a tratar de ser sintética. Bueno, muchas gracias por lo que transmitieron y cómo. Me gustó mucho esta modalidad dialogada como escénica, ¿no? Donde una le daba el pie a la otra y continuaba y estaban desdobladas esa posición del analista y esos analizantes ahí. Me gustó, dio como una dinámica de los cuerpos también en esta online interesante. Bueno, y me quedé un poco con algo que planteaban en el flyer, que marcó Leo y que se le hizo ese equívoco, con una experiencia propia y una pregunta. Y es la cuestión del pago con el cuerpo y el pago con las palabras, y del pago en dinero y el pago en tanto ubicación o desplazamiento o lugar, porque justamente desde la red asistencial del FARP, donde algunos estamos ahí trabajando con algunos casos que al principio, en las primeras entrevistas, por ciertas particularidades, no hacen un pago, y luego, bueno, esto empieza a tratar de aparecer o de que continúe el tratamiento. Y justamente, bueno, es un caso, una chica vive con su madre y
una serie de quejas tremendas en relación al cuerpo y esa presencia del cuerpo de su madre que se le torna muy terrible. Y en un momento, cuando empieza a aparecer de su parte la posibilidad del pago, y también por el dispositivo que ya era el momento, ella propone, y ahí tal vez también como Gabriel no soy muy soleriana, porque bueno, a ver, escuché la propuesta de esta analizante, que es que ella necesitaba salir y si podía hacer el pago viniendo a traerlo a donde yo estaba, porque aparte consultó en qué pagos andaba yo, y justo eran unas cuantas cuadras, pero que ella estaba dispuesta a salir por eso y no a través de la cuenta de la madre, que era la otra posibilidad. Y bueno, fue una cosa muy sorpresiva, también no calculada, pero que yo tomé y que, digamos, es algo que todavía me sigue haciendo pregunta y en todo caso la abro a ustedes, ya que la trajeron en el flyer. Si querían decir algo más o podían ubicar algo de esto en este nuevo formato en relación al pago con las palabras y con el cuerpo. Que me parece un sesgo también interesante y que aparece de otros modos. Gracias. ¿Juntamos algunas intervenciones, les parece? O, Dale. Luciano, Salinas. Sí, gracias, Leo. Bueno, me quedé pensando en algunas cosas a partir de los comentarios, cuestiones que ubicaron ustedes, en función de la confrontación de los cuerpos, y escuchando a Gabriel también pensaba ahí en la presentación de enfermos, ¿no? Que es un dispositivo quizá no propiamente analítico, pero analíticamente practicable, ¿no? Lo seguimos haciendo, mucho tiempo lo coordinábamos con Maru y con Martina Lomo en el Moyano. Tengo un recuerdo de algunas presentaciones que organizamos, una presentación que hizo Gabriel Lombardi, que lo invitamos a presentar, y el aula de docencia de Moyano se llenó, se copó, vino más gente, vinieron residentes, qué sé yo. Entonces nos sorprendimos un poco, y me acuerdo un gesto de Gabriel en función del cuerpo, que puso las sillas de él como entrevistador, como analista, y la silla de la paciente, antes de que la paciente ingrese al salón, muy cerca, ¿no? Eso generó un clima de mucha intimidad, más allá de que había unas, no sé, 40 personas, creo. Este era un aula muy grande de docencia del hospital, ¿no? Y se produjo una entrevista muy interesante, ¿no? Donde una paciente terminó hablando de cosas muy íntimas, de sus sueños, de algunas cuestiones que Gabriel pudo ubicar a partir de algunas preguntas. Entonces, la disposición de esa cercanía de cuerpos me parece que fue algo que habilitó luego a la entrevista propiamente dicha, al dispositivo propiamente dicho, ¿no? Una cosa más, me interesa mucho ese dispositivo. Me acuerdo que alguna vez Colette Soler dijo que ella, cuando hace presentaciones en París, prefiere que no le comenten nada del caso, ¿no? de la persona que va a entrevistar, del caso clínico. En cambio, Lacan prefería que sí, ¿no? Incluso uno lee las desgrabaciones de las entrevistas de las presentaciones de enfermo, y Lacan le referencia al paciente que estuvo hablando con el doctor X, que le dijo de su caso, ¿no? Son estilos muy distintos. Pensaba de alguna manera que de estas tres categorías que ubican ustedes, lo calculado, lo contingente y lo advertido respecto a los cuerpos, a mí por lo menos me gusta más lo de lo contingente, ¿no? Creo que hay un uso del cuerpo, pero lo calculado y lo advertido me suena poco creíble en algún punto, ¿no? No sé qué puede calcular uno, qué tan advertido está uno del encuentro, de esta confrontación de cuerpos, ¿no? Me queda la pregunta que trajo Silvia, de la destitución del cuerpo, ya ahí no sé, no tengo una opinión formada sobre eso, ¿no? Pero última cuestión, sí recuerdo, y creo que eso me lo enseñó el hospital, porque en el hospital uno aprende algunas cosas interesantes respecto a los cuerpos, y luego de algún tiempo de tener un paciente ya en un consultorio privado, un paciente que podríamos decir así crepeliniano, una demencia precoz de 19 años bastante severa. El paciente quería fumar, pero no quería fumar en el consultorio, yo le había dado permiso, pero la madre le decía que no fume, ¿no? Entonces, bueno, eso impedía que hable,
Entonces le propuse hacer las sesiones dando vueltas, bueno, yo vivo acá en Almagro, dando vueltas a la Plaza Almagro, ¿no? Entonces él podía fumar un poco, no fumaba demasiado, fumaba un cigarrillo, pero nos sentábamos en la plaza y eso duró un tiempo, ¿no? Hasta que pudimos como volver al consultorio por pedido de él, ¿no? Eso es contingente, ¿no? Y ahí el setting también se nos vuelve contingente, me parece, ¿no? Uno va adaptando algo de eso. Bueno, esas reflexiones. Doy la palabra a quien siga en la conversación. Paul Ruano Nieto. Hola, buenas noches. Aprovecho para agradecerles por las presentaciones y quiero hacer solamente un comentario a manera de intercambio nada más. Como de lo que venía escuchando ahora, yo también he pensado mucho este tiempo qué implicancias tiene esta modificación en la forma, sobre todo de atender, ¿no? De trabajar con quienes buscan consulta. Y entonces venía pensando que hay, todos los cambios, incluso cuando son pequeños, antes de esta situación de pasar a la modalidad online, suelen generar cierto obstáculo a ser superado, por supuesto, en ese establecimiento de la transferencia. Pensaba en el cambio físico, por ejemplo, de un consultor, otro consultor paciente, pero se siente diferente. Entonces, me parece que con este paso que nos hemos visto obligados a hacer hacia trabajar desde la modalidad no presencial, justamente es eso lo que se me ha puesto en juego. ¿Qué implica la presencia? La presencia que involucra el cuerpo, pero que de alguna manera atraviesa también el cuerpo desde lo físico. Me parece que se puede evidenciar que hay formas de consolidar esa presencia del analista, esa posición de analista, incluso cuando no se puede estar en esta confrontación de cuerpos, ¿no? Al punto que me llamaba mucho la atención que, especialmente en mi caso, por momentos me ha resultado menos complicado iniciar nuevos tratamientos vía internet que sostener los tratamientos que venía teniendo antes de todo este proceso, ¿no? Porque estos cambios, como digo, me parece que generan de alguna manera un obstáculo que puede ser vencido en ciertas ocasiones y en otras no. Y entonces, no sé si por de alguna manera las contingencias de las cosas que me han pasado a mí, creo que me salté un poco esta sorpresa, no sé, seguramente muchos de ustedes también, esta sorpresa de empezar a atender a través de una pantalla, porque además llevo mi análisis vía online, porque estoy muy lejos como para ir presencialmente, y hay toda una cuestión de el cambio o la modificación de ese momento del encuentro analítico que a mi manera de ver siempre genera algún tipo de obstáculo, que en ocasiones se sobrepasa y en otras ocasiones pues tal vez no. Eso, nada más. Gracias. Gracias. No sé, Julia, si querés hablar ahora o las dejamos a Maru y a Laura, no sé, como quieras. Como quieran ellas. O como quieran ellas, mejor. Podemos ir respondiendo, así no sé, por lo menos yo no anoté, si no se me van. Sí, porque fueron varias intervenciones. Fueron varias intervenciones. Laura, no sé si querés. Sí, yo pensaba en la intervención de Mariana y es algo particularmente yo que vengo pensando y charlando también con Maru, que cuando esto vuelva a alguna nueva normalidad o el encuentro de cuerpos pueda ser posible, los pacientes que quieran, los analizantes que quieran tener el tratamiento online, habrá que ver, ¿no? ¿De qué se trata eso? Tienen que pagar más. Me parece que ahí lo pensaba en esto, ¿no? Que si nuestro trabajo, y esto es, o sea, que es un esfuerzo, ¿no? La destitución subjetiva, la destitución del cuerpo, ¿no? El esfuerzo que hacemos de quitarlo,
el analizante tiene que hacer el esfuerzo de poner el cuerpo, de llevarlo, ¿no? De transportarlo, de soportar el cambio de, ¿no? Como decía Paul, el cambio de lugar de consultorio, ¿no? De ir bajo la lluvia, ¿no? O de tomarse 3 colectivos, parece que el análisis no es sin eso, en principio. Me hiciste pensar en el ejemplo de un paciente, ahora que dijiste 3 colectivos, que venía de La Plata a San Martín todas las semanas a atenderse, y cuando empezó por videollamada no quiso. Había algo del pago ahí, que trasladaba, es cierto. Bueno, pues Mariana, también decías de o sea, del pago por parte del analizante, y ese ejemplo que está bueno, porque ahí es donde ya está entrando en transferencia la cuestión de la madre y la transferencia de la madre. Y por otro lado, el pago por parte del analista, como retomabas esto del flyer, que nosotras, eso sí, lo trabajamos en el año pasado, que decíamos esto, que ahí cuando Lacan habla de los pagos del analista, no está hablando del cuerpo necesariamente, el cuerpo del analista, pero que es evidente que paga con sus palabras, con su ser, ¿no? Con su de ser, y eso, bueno, toca el cuerpo, inevitablemente. Entonces, por eso decíamos hoy que algo de esto, de este trabajo que hace el analista, bueno, como trabajo que hizo Ferenczi, ¿no? y que Freud en esa carta es lapidario, bueno, de no gozar ahí. Creo que eso también es lo que nos diferencia del perverso. Bien, eso por un lado pensaba. Por otro lado, Lucho, las presentaciones de enfermo, es interesante, yo no lo había pensado, pero es cierto que ahí, bueno, hay muchos cuerpos, y eso a veces algunos pacientes lo advertían y generaba esa incomodidad, y muchos otros estaban por fuera todo eso, todas esas corporalidades, todas esas personas escuchando, y que eso, cuando aparecía un analista ahí, era como el momento exacto en donde hay algo de lo imaginario, de esa resonancia que como puede generar esa incomodidad, que bueno, eso, un analista puede generar ese espacio de intimidad. A veces sucedía en el Borda, recuerdo en las presentaciones de enfermos, que cuando el paciente entraba era, ¡ay, hay mucha gente! Y después hablaba de lo más íntimo, ¿no? Sí, eso, bueno, es la pericia del analista. Ahí hay algo de experticia. ¿Hiciste alguna otra pregunta, Lucho? No sé, sobre la destitución corporal también. No, es una pregunta en función de lo que había comentado Silvia, que me parecía muy bien para pensar esto de si hay destitución o no del cuerpo, ¿no? No de la destitución subjetiva, me parece algo para ¿no? Bueno, hay un comentario respecto a eso, quizá no lo llego a transmitir o lo dije con demasiada torpeza, pero creo que hay como un juego, yo recalcaba esto de la contingencia, ponía el ejemplo de la presentación de enfermos y demás, creo que se da algo de la acomodación de los cuerpos para dar después paso verdaderamente al significante, ¿no? A la escucha, a decir, al acto de decir, ¿no? Parece que un poco mi idea apuntaba a eso para fundamentar como más interesante el tema de la contingencia de los cuerpos y no tanto lo calculado y lo advertido, pero dando paso al significante, ¿no? Que es como, podríamos decir, un segundo acto si tomábamos este ejemplo o alguno de estos ejemplos que mencionamos.
Bien. ¿Puedo agregar una cosita? Ahí me acordé. Perdón, Maru, a Sí. lo que me Sí, respondías, Mariana. que parece que escuchaste bastante bien, y también respondiendo a lo que decía Paul, que justamente esta contingencia y esto que uno que decidir en esos casos, que puede ser un obstáculo, y en donde a veces uno tiene que arreglar otro día y otro horario para estos encuentros fortuitos o para que se produzcan estos desplazamientos en el pago, bueno, produjo también como una especie en esta persona, en donde primero dijo, bueno, me alivia saber que es alguien con un cuerpo que está ahí, parece que vino a confirmar algo de eso, pero a partir de eso, bueno, empezó a virar su relato en relación a su cuerpo, a todos sus padecimientos y a ese cuerpo de la madre hiperpresente en esa convivencia un poco fatal, ¿no? Pero digo, viste que esto que a veces que es un obstáculo y es algo que por ahí de otro modo o en otro formato quizás no aparece, bueno, hasta nos trae estas sorpresas para maniobrar de otra manera, ¿no? Con toda la incomodidad y vacilaciones que puedan aparecer. Eso. En esa línea quería agregar también, a propósito de las demandas que llegaron a la red, que comentaba Mariana, digo, cómo también se puede ubicar, cómo para muchas personas fue condición justamente no poner el cuerpo para hacer la consulta, ¿no? Gente que por ahí después en el relato aparece que hacía mucho tiempo, que había pensado tener un espacio, pero que precisamente en este momento que no tiene que poner el cuerpo, puede dar ese paso, ¿no? Sí, sí, eso. Después habrá que hacer algún movimiento con eso, ¿no? Seguramente, pero digo que finalmente es una demanda con esa condición. O como no tiene tanto tiempo, entonces se encaja justo 40 minutos y no tiene que trasladarse. Entonces le viene bárbaro, por ejemplo. O el inverso. Julia, ¿querías decir algo? Yo me anoto en la lista también. Sí, no, me gustó la idea cuando hablaban de la cuestión de la imagen o del registro imaginario y la estructura, que Santiago también traía esto de la exigencia capaz mayor en la psicosis. Me parece interesante pensarlo así, más allá de que estoy de acuerdo que hay algo transversal en relación a los usos, tanto de la imagen o no imagen, de solamente el teléfono, que no puede estar reglado. Creo que más allá de los estilos de analista, en donde tenemos que enfocarnos más es en el estilo de los analizantes, y encontré más bien, me parece en este punto que me pasó con un paciente psicótico, que cuando empieza la primera consulta virtual con cámara, después cuando se decreta la cuarentena, yo no me doy cuenta y me tomo un mate. Me tomo un mate, hablando con él, me tomo un mate. Y me dice, nunca te vi tomando mate, ¿no? Como no marcando una diferencia de que, ¿no? que para él era lo mismo. ¿Por qué en la presencia yo no tomaba un mate y por qué en lo virtual me animaba a tomar un mate? Creo que esa rigurosidad tiene a veces clínica, el psicótico que puede captar hasta el estado de ánimo, qué nos pasa de otra manera, corporalmente, es brillante. Pero creo que en ese punto la elasticidad del analista es interesante. El desafío de hoy creo que justamente es eso, ¿no? ¿Qué elasticidad hay? Y también en relación a los adolescentes y la imagen. También me pasó bastante, me consultaron entrenadores de hockey que se venían secando los chats de los entrenamientos virtuales, ellos llamaban secar a que de golpe no aparecían o todos tenían apagados la cámara, y que una chiquita tenía problemas porque no quería verse entrenar, no soportaba verse entrenar, que es algo artificial, realmente los otros la veían entrenar en los entrenamientos. Les di la idea de que, pero me dice, yo como entrenadora necesito corregirla, necesito verla, que no era el problema de que los demás la vean. Le dije entonces que ponga un papelito y que ella tape su cámara, la tenga prendida, pero no se pueda ver, pero sí que la puedan ver los otros, ¿no? Creo que la búsqueda de
de esa elasticidad, donde también creo que los cuerpos, cuando están cerca en lo virtual o en lo presencial, se tocan porque uno puede hacer cosquillas a un hijo sin tocarlo, o puede sentir la presencia de alguien que está muy cerca, como contó Lucho recién, en la experiencia de la conversación clínica. Creo que es eso, el desafío en esta época creo que es para romper posturas, sobre todo. Sí, también me parece muy interesante, porque yo pensaba que, algo que suelo pensar, que es que el dispositivo es el deseo del analista. Vaya como vaya, esté donde esté y bajo el medio que sea. Y que lo que llamamos el cuerpo es una noción compleja, que puede abarcar desde ese mate que alguien se toma al otro lado de la pantalla hasta, bueno, tantas otras cosas, o la caminata por los jardines del hospital, o alguien estaba por ahí sentarse o dar una vuelta por la plaza. Pero, pero no sé si hay más cuerpo en un caso que en otro, que por lo menos en lo que a la práctica analítica concierne. O esto que mencionaba Gabriel, por las dimensiones del cuerpo, ¿no? Las dimensiones y las floculaciones del cuerpo, como esos objetitos, o sea, que en psicoanálisis, me acordaba también lo que los meltzerianos, que sí, como decían ustedes, ¿no? Que tenían que estar todos los días con el mismo traje, y si se llegaban a cortar tenían que maquillarse para que no se note. De eso a esto, bueno, qué diferente concepción del análisis, porque creo que lo que se termina revelando es cómo se piensa lo que es la práctica analítica, y no solo si es online o no, sino qué es el análisis. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? Dice Ana María Garibaldi que no sabe dónde está la manito. Es en reacciones, abajo a la derecha. En todo caso, bueno. Que levante la manito. Levanta así. El micrófono. Hablando usa tu del manito cuerpo, real. ¿no? ¿Dónde está Claro. la manito? Una recomendación para estas reuniones tan multitudinarias es que pasen el antivirus, por favor. Ana, Bueno, Ana, ¿querés abrir esto? Hola, ¿se escucha? Hola, Yo Ana. una recomendación, buenas noches, es que nos lavemos las manos. Estas también, las que ponemos ahí, se lavan. Bueno, no, lo que yo quería comentar ya pasó, pero me parece que quiero decir algo de lo que dijo recién Leonardo, que me parece que lo interesante de la perspectiva lacaniana es que Lacan introdujo el concepto de real, y eso es lo que modifica la clínica, porque en realidad, por ejemplo, uno podría decir, si uno atiende, a mí me pasó, por dar un ejemplo personal, mi consultorio está en mi casa, pero está, digamos, diferenciado de la casa. Y yo pensé en los primeros tiempos que empecé a atender que no iba a incidir en nada lo que pasara en la casa, en el consultorio, porque tenía una entrada, porque tenía un baño independiente, digamos. Y sin embargo, eso no fue así en realidad, porque de alguna manera... Advirtieron que era tu casa. No, se notaba que era mi casa, y en realidad lo que yo fui viendo es que eso se podía recortar, y ahora lo entiendo más, digamos, a partir de manejar algunos conceptos más de Lacan, que es como de esa realidad
vos lo podés utilizar como un real. Es como que adviene un real que vos recortás simbólicamente, porque vos podés hacer una atribución. Suponete, si un paciente niño que se anima mucho más a decir las cosas, me decía a mí, vos tenés esposo, o vos tenés hijo, que era decir vos tenés esposo, o eso implicaba la posibilidad de hacer un trabajo con el niño, por ejemplo, o con un adulto también, padre, adulto en general, ¿no? ¿Qué significaba ese padre? Donde ya no es decir, uy, se dieron cuenta de mi realidad, es, se recortó un real, que es diferente. Yo lo entiendo así, no sé, lo comparto con ustedes para ver si ustedes lo entienden así también. Es que algo de esto, que es de la escena de la realidad, pasa a formar parte del trabajo del análisis como un real, como algo que se recorta de la escena y que puede ser integrado en el trabajo analítico. Eso iba pensando yo a partir de algunas cosas que ustedes fueron comentando, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con el cuerpo como con la presencia de otros en la escena, porque también a mí me pasó que cuando estaba embarazada, eso tenía una connotación muy especial dentro del trabajo analítico. Nunca quedaba fuera, por ejemplo. Siempre de alguna manera entraba en el trabajo, despertaba algún interés. Bueno, a eso me refiero, que una cosa es tratarlo como una realidad donde no hay un real, que me parece que está en lo que Leonardo vos decías de Meltzer, porque ellos no tienen esa categoría para diferenciar que en realidad eso puede ser integrado en el análisis. Y más aún en la última enseñanza de Lacan, eso totalmente entra, ¿no? Digamos, esta idea de que lo real, lo simbólico y lo imaginario uno lo está trabajando permanentemente. Bueno, esto es lo que comparto, a ver qué opinan. Vale. Mónica Piñero había pedido, quería hacer un comentario, Mónica. Sí, ¿se Y escucha? después Alicia Dondi. ¿Lo escuchan? Sí, sí. ¿Escucha bien? Bueno, yo quería hacer un comentario respecto. Recordé 2 veces en las cuales en mi práctica pagué con el cuerpo, realmente, y las 2 veces fueron en 2 oportunidades, primero en una persona, en un varón, en el cual me generaba muchísimo rechazo. De hecho, era una entrevista de admisión, que fueron varias, porque no había forma, o sea, lo quise derivar a otros lugares porque no sabía qué era lo que yo estaba teniendo ahí sentado frente al escritorio. Y él, bueno, luchó mucho por ese lugar, bueno, finalmente lo acepté, pero después de varias entrevistas preliminares, para sesiones, recuerdo, después de la primera y segunda, tener la jaqueca más enorme que yo recuerdo en mi vida. Esa es una oportunidad. Y la otra oportunidad, estando en la cotidianidad de mi vida, alguien abre la puerta de mi casa y hace entrar a una persona y dice, ella es psicoanalista, contale lo que te pasa. Y yo, a una persona que no conocía, recuerdo que es una chica, jovencita, estuvo contando, bueno, le dijeron contar, ella contó, y era mi paciente, yo no la había visto nunca en mi vida. Bueno, me quedé y no podía hacer nada, evidentemente la he escuchado, no dije absolutamente nada, lo único que, bueno, cuando vinieron a buscarla y se la llevaron, recuerdo al otro día, salieron unas aftas en la boca horribles, y bueno, y recuerdo haber pagado, yo dije, bueno,
esto realmente es un pago, y fueron en 2 ocasiones en las cuales yo no quería estar ahí, digamos, ¿no? Bueno, una no estuve, de hecho, y la otra, bueno, finalmente sí, estuve, pero al principio fue un rechazo, y bueno, y mi cuerpo se manifestó de esa manera. Ese era el comentario que quería hacer. A eso nosotras digo, le pusimos... No, como más, eso lo recordé cuando vos, María Eugenia, comentabas de tus vértebras, que no, que no sentías el dolor. Yo, bueno, sí, yo cuando acepto a un paciente y viene y lo escucho, uno no siente el cuerpo realmente, hay una división, el cuerpo no se siente, pero acá fue al revés. Digamos, ahí no sé lo que pasó, lo sentí después, de esta manera. Eso nosotras, le ibas a decir Lauri también, ¿no? Nosotras en nuestro trabajo anterior a esto lo llamamos emergencia contingente del cuerpo del analista, que es cuando aparece algún punto no analizado y que surge algo del cuerpo, y ahí es donde nosotras decíamos como la importancia de advertir esas cosas para ponerlo a trabajar, para poder trabajar también. Así que, bueno, vale el ejemplo. Gracias. Alicia Dongui. Sí, bueno, primero voy a pedir disculpas porque estoy hablando desde el celular, entonces no es la primera vez que uso este dispositivo en vez de la computadora. Pero bueno, una de las cosas que me surgió con las presentaciones que me parecieron muy interesantes es algo que hace muchos años escuché respecto de que uno no puede ser analista si pierde la capacidad de asombro, ¿no? Y una de las cuestiones que más me impactó de esta, yo diría, nueva subjetividad, ¿no? Porque la normalidad no me gusta para nada, me gusta más la palabra como una nueva subjetividad. Y una de las cuestiones que pude comprobar es como que se pusieron en juego en todas las dificultades y las posibilidades de la presencia del cuerpo o no, es que me parece que se ponen a prueba los conceptos fundamentales del psicoanálisis, porque voy a transmitir una experiencia que me asombró mucho, de un paciente que me llama desde la cama de una clínica donde se estaba recuperando del COVID. Y bueno, y entonces me dice si puedo escucharlo, que él no sabe cuándo se va a recuperar. Y bueno, y una de las cosas que fueron muy buenas de esas primeras entrevistas es que cuando él me pregunta dónde vivo o dónde tengo mi consultorio, y descubre, y bueno, como un descubrimiento que en realidad nunca me había preguntado la dirección, que estaba a 4 cuadras de su casa. Y cuando se recupera, bueno, me pide permiso para poder venir. Bueno, yo me tomo todos los recaudos también del asunto, pero me llamó mucho la atención que una de las cuestiones fue lo que a mí me pasó, porque al recibir a este paciente, que tuve las dos experiencias, la virtual, recuperándose del COVID, y la presencial, es que una de las cuestiones es que me incomodó, me empezó a incomodar esta cuestión de la presencialidad, que en realidad yo estaba complicada con la virtualidad, pero cuando tuve la experiencia de que el paciente llegara al consultorio, después se pudo atravesar esa situación, y la verdad que es un análisis que está comenzando. Pero sí me pareció que hay como una extrañeza también cuando aparece la presencialidad, luego de que uno estuvo mucho tiempo trabajando en la virtualidad. Incluso conocer a un paciente con el barbijo. Claro,
claro, un paciente que lo conozco sin barbijo en la virtualidad y con barbijo cuando... Pero bueno. Bueno. Bueno, no sé si Laura, Mar, quieren agregar algo más. Yo quiero agradecerles por la escucha atenta, los comentarios, las viñetas. Las experiencias, eso. Apuntamos a eso, por eso también hicimos una presentación acotada para poder escuchar también cómo lo vienen escuchando, analizando ustedes, así que eso quería agradecer, este espacio para compartir. Bueno, por nuestra parte les agradecemos mucho a ustedes y bueno, como esta es la última reunión de clínica del psicoanalista, por lo menos de este ciclo, no sé, Julia, por ahí querías decir algo, queríamos también dar nuestro saludo. Sobre todo, primero, es un placer trabajar con Leonardo Leibson. Te agradezco mucho, Leo. Te voy a extrañar en el espacio compartido. Muchísimo. Bueno, habló ya de la producción de Carolina Zafore, los coordinadores que éramos nosotros, pero los protagonistas fueron un montón, y creo que esta vez sí los protagonistas han sido los analistas y su clínica, así que quiero agradecer a Silvana, si me olvido de alguien, avísenme, a Silvana Castro Tolosa, a Juan Manuel Moraña, Silvia Migdalek, a Matías Butini, a Luciano Salinas, a Santiago Candia, a Rodrigo Avínzano, a Julio Luski, a Rita Mateasa, a Martina Lomo, a Fernando Martínez, a Ana Laura Prates, Luján Iguale, Silvina Gallardo, Julieta de Batista, Lorena Fernández, y a Laura y Eugenia hoy. Creo que no me olvido de nadie, o por ahí me olvido de algunos. A todos los que han participado, que han abierto las puertas de su clínica y de su posición analítica, y les agradecemos muchísimo, porque fue lo que hizo al espacio. Sí, porque era un espacio que tenía esa finalidad, ese horizonte, ¿no? De no hablar tanto de los pacientes, sino hablar de lo que nos pasa con los tratamientos y cómo el analista queda puesto en cuestión. Así que, bueno, a mí me ha resultado muy, muy rico coordinar esto y participar desde este lado. Yo agradezco mucho realmente a Caro y especialmente a Julia para poder trabajar en conjunto con ella, es un lujo, y a todos los que participaron presentando y también asistiendo, ¿no? Por supuesto, creo que se han suscitado unos debates realmente muy interesantes y bueno, así que muchas gracias al Foro Analítico del Río de la Plata, que es el que nos da el entorno. Bueno, no sé, Julia, si querés agregar algo más, y si no, bueno, si no, damos por hoy, especialmente a Maro y a Laura nuevamente, gracias. Realmente muy interesante, y bueno, nos veremos en otra ocasión. Gracias, Hasta seguiremos luego. conversando. Hasta la próxima. A todos. Seguiremos. Gracias. Nos vemos. Suerte. Cuídense. Chao, Cuidado. buenas noches, gracias. Chao. Buena semana. Chao.